El sol de la tarde caía implacable, pesado como una manta de plomo, sobre los campos secos y agrietados de la provincia de Limiana, tiñendo el horizonte de un naranja polvoriento y enfermizo. En el jardín trasero de la casa de piedra de la señora Catarina Fernández, donde las sombras apenas ofrecían refugio contra el calor. Una mujer joven estaba arrodillada sobre la tierra dura, con las manos inmersas en el suelo oscuro, buscando desesperadamente un poco de humedad para las raíces sedientas. Era Eva Juliart. A sus 30 años, Eva llevaba en el rostro la belleza melancólica y etérea de quien ha vivido 3 vidas en una sola, y ha muerto en todas ellas. Su cabello castaño, que alguna vez brilló con la esperanza de la juventud y fue la envidia de las muchachas del pueblo, ahora estaba recogido en un moño práctico, desordenado y cubierto de polvo, y sus ojos, del color de la miel antigua, esos ojos que antes reían, ahora guardaban un silencio profundo, abismal, el silencio de las pérdidas que no tienen nombre y que pesan más que la propia existencia. Eva no era una sirvienta, aunque sus manos estuvieran callosas, sus uñas rotas y su vestido gris estuviera manchado de tierra y sudor. Era sangre de la dueña de la casa, sobrina carnal de Catarina, hija de su difunta hermana. Pero el destino, con su ironía cruel y su sentido del humor macabro, la había convertido en una extraña en su propia familia, en una intrusa tolerada solo por obligación. Hacía 5 años. Eva creía tenerlo todo. Se había casado con Romeo, un hombre alto, de sonrisa fácil y palabras dulces, un hombre que le prometió el cielo, las estrellas y una vida de cuentos de hadas. Pero el cielo se derrumbó demasiado pronto. 3 embarazos perdidos, 3 pequeñas almas que nunca llegaron a respirar, 3 cunas que se quedaron vacías y frías, se llevaron consigo la luz de los ojos de Romeo y el amor que Eva creía eterno. Cada pérdida era un ladrillo más en el muro que él construyó entre los dos. Y luego, la ruina total, las deudas de juego de su marido, secretos oscuros que él escondía tras su sonrisa encantadora, lo arrastraron a la muerte en un callejón oscuro y sucio de la ciudad, dejándola a ella sola, viuda, sin dinero, sin casa, y cargando con la culpa de un fracaso que no era suyo. Eva recordaba el día que los acreedores se llevaron sus muebles, sus joyas, hasta el retrato de su madre. Se quedó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una maleta vieja. ¡Eva! El grito agudo y chirriante de su tía Catarina rompió la paz del jardín y los pensamientos de Eva. Fue como el graznido de un cuervo. Eva suspiró. Un sonido largo y cansado, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia. Se levantó despacio, sintiendo el dolor agudo en la espalda y el crujido de sus rodillas. Eva, ¿dónde te has metido, criatura inútil? ¿Acaso te pago con techo y comida para que te escondas entre los arbustos? Eva caminó hacia la galería, donde su tía estaba sentada en una mecedora de mimbre, abanicándose con furia, con un vaso de limonada helada a su lado que no ofreció compartir. Catarina era una mujer seca, tanto de cuerpo como de espíritu. Su piel parecía pergamino y sus ojos eran cuentas de vidrio sin brillo. Había acogido a Eva no por caridad cristiana, ni por amor a su hermana, sino por el placer perverso de tener a alguien a quien humillar. Alguien de su propia sangre a quien pisotear para sentirse poderosa. Alguien que le recordara que ella, al menos, había conservado su fortuna y su estatus. «Aquí estoy, tía», dijo Eva con voz suave, bajando la cabeza en un gesto de sumisión aprendido a la fuerza. Estaba intentando salvar las begonias. «El sol es muy fuerte hoy. Olvida las begonias», se quejó Catarina, señalando un jarrón de porcelana china con rosas marchitas sobre la mesa. «Mira estas flores, están muertas, igual que tu suerte. ¿No sirves ni para mantener vivas unas flores cortadas? Por Dios, Eva,
A veces pienso que tu mera presencia seca la vida a tu alrededor, igual que secaste la vida de tu marido y la de tus hijos no nacidos. Las palabras dolieron como latigazos de fuego, golpeando justo en la herida abierta de su corazón. Eva sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido que el llanto solo alimentaba la crueldad de su tía. Lo siento, tía. Las cambiaré ahora mismo. No me di cuenta. Más te vale, replicó la anciana, tomando un sorbo ruidoso de su limonada. Y date prisa. Límpiate esa cara y esas manos asquerosas. Hoy espero visitas importantes. El Lord de Asgasis vendrá a tomar el té. Es un hombre distinguido, y no quiero que te vea con esas fachas de pordiosera. Cuando termines con las flores, escóndete en la cocina y ayuda a la cocinera. No quiero que espantes a mis invitados con tu cara de tragedia y tu mala sombra. Eva asintió y tomó el jarrón con manos temblorosas, caminando hacia la cocina, sintiendo la mirada de desprecio de su tía clavada en su espalda. Cada día era una batalla contra la humillación. Cada noche era una lucha contra los recuerdos de lo que pudo ser y no fue. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin raíces, sin propósito, sin nadie en el mundo que la amara o que siquiera notara su existencia. A veces, deseaba haber muerto con Romeo o con sus bebés, pero la vida, obstinada, la obligaba a seguir respirando, pero lejos de allí, muy lejos de la aridez de Limiana, en las tierras verdes y prósperas del ducado de Esluandia. El destino estaba tejiendo un hilo invisible, un hilo dorado que pronto la alcanzaría y cambiaría todo. En el despacho principal de la mansión Valdivieso, una habitación imponente con paredes cubiertas de libros y mapas antiguos. El duque Esteban Valdivieso estaba de pie frente a un gran mapa extendido sobre la mesa de roble macizo. Esteban tenía 38 años. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos y manos fuertes, manos acostumbradas a sujetar las riendas de caballos briosos y de su propio destino. Su rostro, cubierto por una barba bien recortada que le daba un aire de autoridad, mostraba la seriedad de quien lleva el peso de muchas vidas y muchas tierras sobre sus hombros. Pero en sus ojos oscuros, habitualmente tranquilos y seguros, había una preocupación profunda, una sombra de ansiedad que iba más allá de los negocios habituales. «Se está secando, Esteban», dijo Gustavo, su hermano menor, entrando en el despacho con las botas llenas de polvo y el rostro quemado por el sol. Gustavo era el encargado de los cultivos, y su expresión era sombría. El manantial del norte ha bajado otro metro esta semana. Los pozos secundarios están dando agua turbia. Si no llueve pronto, y el cielo no promete nada, perderemos la cosecha de este año, y las familias de los colonos pasarán hambre. No tendremos grano para el invierno. Esteban golpeó la mesa con el puño, frustrado, haciendo saltar los tinteros. Lo sé, Gustavo, lo sé. Lo veo en los ojos de los granjeros cuando paso a caballo. He intentado todo. He traído ingenieros de la capital. He buscado nuevos pozos. He mandado rezar misas. Pero la tierra tiene sed, y no puedo obligarla a beber. La única solución real y permanente, está al otro lado de esa maldita cerca. Señaló con un dedo firme una gran extensión de tierra en el mapa, sombreada en gris, que colindaba con la suya. Las tierras de la familia Juliart. Allí, dibujado en tinta azul brillante, un río caudaloso y cristalino corría con fuerza, alimentado por manantiales de montaña, indiferente a la sequía que asolaba a los Valdivieso. Osvaldo Juliart, murmuró Esteban con amargura, pronunciando el nombre como si fuera veneno. Ese viejo terco se llevó su odio a la tumba. Prefería ver nuestras tierras arder y a nuestro ganado morir antes que darnos una gota de su agua. Y ahora que ha muerto, sus tierras están abandonadas, cerradas, pudriéndose, mientras nosotros nos secamos a pocos metros. ¿Y la heredera?, preguntó Fernando,
El otro hermano, entrando en la sala con una copa de vino en la mano y una expresión reflexiva. ¿No has encontrado a la hija? Dicen que huyó con la madre hace años, cuando era una niña. Debe estar en algún lugar. Alguien tiene que firmar los papeles para darnos acceso al agua. Esteban se pasó la mano por el cabello, suspirando. Mis hombres la han encontrado, después de semanas de búsqueda. Está en la provincia de Limiana, viviendo con una tía materna. Se llama Eva Juliard. Está viuda. Y por lo que dicen los informes, vive en la miseria. Su marido la dejó en la ruina antes de morir. Entonces es fácil, dijo Gustavo con una sonrisa práctica y aliviada. El problema está resuelto. Ve allí. Ofrécele dinero, mucho dinero. Cómprale las tierras. O págale una renta por el agua. Si es pobre y vive de favor, aceptará cualquier cosa. Probablemente nos besará los pies por sacarla de la pobreza. Esteban negó con la cabeza lentamente, y una sombra de memoria cruzó su mirada. Recordó a una niña de 11 años, con el cabello castaño volando al viento y las rodillas raspadas, corriendo por el bosque prohibido entre las dos propiedades. Recordó sus ojos asustados, su tristeza profunda cuando hablaba de su padre. No es tan simple, Gustavo. Ella odiaba a su padre, y odiaba esas tierras. Osvaldo fue un monstruo con ella y con su madre. Si llego como el duque de Esluandia, vestido de seda y oro, ofreciendo comprar la herencia de su padre, tal vez me cierre la puerta en la cara. Tal vez el odio de Osvaldo también viva en ella. O tal vez su orgullo esté tan herido que rechace mi ayuda por desconfianza. No la conozco. No sé en qué mujer se ha convertido esa niña asustada. Entonces, ¿qué harás?, preguntó Fernando, dejando la copa sobre la mesa. ¿Dejar que nuestros campos mueran por miedo al orgullo de una viuda? Esteban caminó hacia la ventana, mirando sus campos que comenzaban a amarillear bajo el sol implacable. Necesito saber quién es ella. Necesito saber si tiene el corazón de piedra de su padre, o si queda algo de la niña dulce que conocí. Necesito ganarme su confianza antes de pedirle el agua que salvará a nuestra gente. No puedo arriesgarme a un no definitivo. Se giró hacia sus hermanos, y una extraña determinación brilló en sus ojos, una chispa de locura y audacia. Voy a ir a Limiana, pero no iré como el duque Esteban Valdivieso. No iré como el señor de estas tierras. Iré como un hombre común. Iré a buscar trabajo. ¿Estás loco?, rió Gustavo, incrédulo. ¿Tú? ¿El duque? ¿Trabajar? ¿De qué? ¿De administrador? ¿De contable? No, dijo Esteban, recordando las tardes tranquilas que pasaba cuidando sus rosales para olvidar el estrés de la administración, recordando las lecciones de injerto y poda de su viejo jardinero Alexandre, el único hombre que le hablaba sin reverencias. Iré como jardinero. Mis informes dicen que su tía, la señora Fernández, busca a alguien barato para cuidar los jardines. Es la entrada perfecta. Estaré cerca de ella, veré quién es realmente, y si es digna, le revelaré la verdad. Es una locura, Esteban, dijo su madre, Olinda, que había estado escuchando desde la puerta. Entró con su elegancia habitual. Una mujer sabia de cabello plateado, que conocía el corazón de su hijo mejor que nadie. Es arriesgado, y es un engaño, pero tal vez sea la única manera. Si vas como duque, ella verá tu título, tu dinero y el pasado de nuestras familias enfrentadas. Si vas como jardinero, ella verá tu alma, verá tus manos. Y si esa muchacha ha sufrido tanto como dicen, tal vez necesite ver un alma buena y trabajadora más que una bolsa de oro llena de promesas vacías. Y así, el plan fue trazado en esa tarde calurosa. Esteban dejó atrás sus ropas de seda y terciopelo. Dejó su anillo de sello con el escudo familiar en el cofre de seguridad. Se dejó crecer la barba un poco más para ocultar sus rasgos nobles. Se vistió con ropas de tela basta, pantalones remendados y botas gastadas.
Tomó las cartas de recomendación falsas que su administrador había preparado apresuradamente, bajo el nombre de Alexandre, y partió hacia Limiana, acompañado solo por su cochero de confianza, Rodrigo, quien juró guardar el secreto con su vida y esperarlo en una posada lejana. El viaje fue largo y polvoriento, y le dio tiempo a Esteban para pensar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Engañar a una mujer vulnerable para conseguir agua? Se decía a sí mismo que era por el bien de su pueblo, que era una estrategia necesaria. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una curiosidad que le quemaba. Quería verla. Quería ver si la niña triste de sus recuerdos, la única que le ganaba corriendo en el bosque, se había convertido en una mujer amargada como su padre, o si había sobrevivido a la oscuridad conservando su luz. Recordaba su risa, escasa pero preciosa, y se preguntaba si aún existía. Llegó a Limiana una tarde calurosa, días después. Dejó el carruaje y a Rodrigo en la posada del pueblo y caminó los últimos kilómetros hacia la casa de Catarina Fernández. El sol le golpeaba la espalda, el polvo del camino le cubría las botas y la cara. Se sentía extraño, desnudo sin su título, sin el respeto automático de la gente, pero también extrañamente libre. Nadie lo miraba, nadie se apartaba a su paso. Era solo un hombre más bajo el sol. Al llegar a la verja de la propiedad, se detuvo, secándose el sudor con la manga. La casa era grande, de piedra, pero se notaba la falta de cuidado en los detalles. Y allí, en el jardín lateral, entre rosales que luchaban por sobrevivir al calor y a la maleza, había una mujer. Estaba de rodillas, de espaldas a él, trabajando la tierra con sus propias manos, sin guantes, con una dedicación que lo conmovió. Esteban se acercó en silencio. Sus botas crujieron en la grava. Su sombra cayó sobre ella, protegiéndola del sol por un instante. La mujer se detuvo, tensa, y levantó la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse para Esteban. El mundo se redujo a ese par de ojos color miel. No era la niña de 11 años de sus recuerdos. Era una mujer hecha y derecha, con el rostro manchado de tierra, con un mechón de cabello suelto cayendo sobre su frente sudorosa, y con una mirada tan profunda y triste que le robó el aliento. Vio en ella la belleza de la resistencia, la dignidad de la derrota. Me dijeron en la ciudad que la señora Fernández necesita un jardinero, dijo él. Y su voz salió más grave de lo que esperaba, rasposa por el polvo y la emoción, tratando de ocultar la conmoción que sentía al verla así, tan frágil y a la vez tan fuerte. Eva lo miró, parpadeando ante el sol, protegiéndose los ojos con la mano. Se puso de pie despacio, limpiándose las manos en su vestido gris, un gesto automático. No había reconocimiento en su mirada, solo cansancio y una cautela instintiva hacia los hombres. ¿Es verdad?, preguntó ella, su voz suave como el viento en las hojas. ¿Usted es jardinero? Me llamo Alexandre, respondió él, mintiendo por primera vez, y sintiendo el peso de esa mentira en su lengua como una piedra. Y sí, busco trabajo, tengo referencias, sé cuidar rosas. Venga conmigo, dijo ella, sin sonreír, con una seriedad que no correspondía a su edad. Le llevaré con mi tía, ella es quien decide. Caminó detrás de ella hacia la casa, observando su postura. Eva caminaba con la cabeza ligeramente gacha, los hombros caídos como si esperara un golpe invisible. Pero había una dignidad innata en sus pasos que ni el vestido viejo ni la tierra podían ocultar. Esteban sintió una punzada de rabia y compasión. ¿Quién había apagado la luz de esa niña que corría libre por el bosque? ¿Quién la había convertido en esta sombra servicial? La entrevista con Catarina fue breve, dura y humillante. La anciana lo miró con desprecio desde su silla, como si él fuera un insecto. Leyó las cartas de recomendación con escepticismo, arrugando la nariz.
y le dio el trabajo no por sus habilidades, sino porque parecía fuerte como un buey y barato. No tolero la pereza ni los vicios, dijo Catarina con su voz chillona, golpeando el suelo con su bastón. Trabajará de sol a sol. Se levantará antes que yo y se acostará cuando yo lo diga, y obedecerá a mi sobrina Eva en lo que respecta a las flores. Aunque ella no sabe mucho y tiene la cabeza llena de aire, al menos servirá para vigilarte y que no robes nada. Esteban asintió, tragándose su orgullo de duque, apretando los puños a su espalda. No la decepcionaré, señora. Mi trabajo hablará por mí. Muéstrale el cuarto de los empleados, Eva, ordenó la tía con un gesto despectivo de la mano, como espantando una mosca, y volvió a su bordado, ignorándolos a ambos como si no existieran. Eva lo guió hacia la pequeña edificación detrás de la casa, lejos de la comodidad principal. El cuarto era apenas un cobertizo de herramientas convertido en habitáculo, con una cama estrecha de paja, una silla coja y una ventana pequeña por donde apenas entraba la luz, pero a Esteban no le importó. Estaba dentro, estaba cerca. Aquí es, dijo Eva, abriendo la puerta que chirriaba. No es mucho, lo siento, pero es tranquilo y fresco por las noches. Se giró para irse, evitando su mirada, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor. Señorita Eva, la llamó él, impulsivamente. Ella se detuvo en el umbral con la mano en el marco de la puerta. ¿Sí? Gracias, dijo él, mirándola fijamente. Por traerme con su tía y por mostrarme el lugar. Ella lo miró, y por un segundo, una chispa de sorpresa genuina cruzó sus ojos tristes. Gracias, repitió, como si fuera una palabra extranjera que no había escuchado en años. Nadie me da las gracias aquí, Alexandre. Nadie agradece nada. Solo haga su trabajo, y procure no hacerla enfadar. Por su propio bien, ella no perdona los errores. Y se marchó, caminando rápido hacia la cocina, donde seguramente la esperaban más tareas ingratas y más silencios pesados. Esteban se quedó de pie en la puerta de su humilde habitación, viendo cómo ella se alejaba, cómo su figura se perdía entre las sombras de la tarde. El plan era simple sobre el papel: conseguir el trabajo, ganarse su confianza, revelar su identidad, comprar las tierras y salvar a su pueblo, pero mientras veía desaparecer la figura frágil de Eva, Esteban supo que nada iba a ser simple, porque en esos ojos tristes había visto un abismo de dolor que resonaba con el suyo propio. Había visto un alma gemela en el sufrimiento, y la misión de conseguir agua, de repente, parecía menos importante que la misión de descubrir quién había roto a Eva Juliart, y si él, con sus manos de jardinero falso y su corazón de duque solitario, podría ayudarla a sanar. Esa noche, acostado en el colchón duro que olía a paja vieja, Esteban no pensó en sus riquezas, ni en su título, ni en la sequía. Pensó en las manos de Eva llenas de tierra, en su voz suave y en cómo, por un breve instante, cuando el sol le dio en la cara, ella parecía una reina destronada esperando recuperar su corona. La primera semilla estaba plantada, pero la tierra era dura, seca y hostil. Y Esteban, el duque disfrazado, tendría que tener mucha paciencia y mucho amor para ver si algo podía florecer en ese jardín de espinas. Los primeros días de Esteban en la finca de Catarina Fernández fueron un bautismo de fuego y tierra. El duque, acostumbrado a firmar documentos y a cabalgar por sus vastas tierras, se encontró con que la azada pesaba más que cualquier espada y que el sol de Limiana no tenía piedad con la piel, ni siquiera con la de un noble. Sus manos, aunque fuertes, se llenaron de ampollas que ardían con cada golpe en el suelo seco. Su espalda gritaba de dolor al final de cada jornada, pero Esteban no se quejó, ni una sola vez. Apretó los dientes, se secó el sudor con la manga de su camisa basta y siguió trabajando.
porque cada gota de sudor era un precio pequeño a pagar por estar cerca de ella. Desde su posición en el jardín, arrodillado entre los rosales o subido a una escalera podando los setos, Esteban se convirtió en un observador silencioso de la vida de Eva. Y lo que vio le heló la sangre más que cualquier invierno en Esluandia. Vio cómo Eva era la primera en levantarse, antes de que el gallo cantara, para encender los fogones de la cocina. Vio cómo cargaba cubos de agua pesados desde el pozo, con los brazos temblando por el esfuerzo, porque su tía decía que el agua fresca era mejor para el té. Vio cómo corría de un lado a otro, atendiendo los caprichos de una anciana que nunca estaba satisfecha. «El té está frío, inútil», gritaba Catarina desde el porche, tirando el contenido de la taza a los pies de Eva. «¿Es que no puedes hacer nada bien? Con razón tu marido buscó consuelo en el juego y en la bebida. Cualquiera se volvería loco viviendo con una mujer tan incompetente». Esteban, oculto tras un arbusto de hortensias, apretó las tijeras de podar con tanta fuerza que el metal se clavó en su palma. La furia le subía por la garganta como bilis. Quería salir, gritarle a esa vieja bruja, decirle que estaba hablando con la futura duquesa de Esluandia, pero se contuvo. Vio cómo Eva no respondía, cómo simplemente bajaba la cabeza, recogía la taza y volvía a la cocina con una dignidad silenciosa que le partía el corazón. Ella no lloraba, ya no. Sus ojos estaban secos, como si el desierto de su vida se hubiera bebido todas sus lágrimas. Una tarde, cuando el calor era sofocante, Esteban encontró a Eva luchando con una cesta enorme llena de ropa mojada que debía tender. El peso era excesivo para sus brazos delgados. Sin decir una palabra, Esteban dejó su pala y se acercó. «Déjeme ayudarla, señorita Eva», dijo él, tomando la cesta de sus manos con facilidad. Eva se sobresaltó, llevándose una mano al pecho. «Alexandre, no es necesario. Mi tía se enfadará si te ve haciendo mi trabajo. Te paga para cuidar las plantas, no para ser mi sirviente». «Mi trabajo es cuidar de lo que crece en este jardín», respondió él, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sonrojar. «Y usted parece ser la única flor que vale la pena cuidar aquí». Eva bajó la vista, confundida por la galantería de ese jardinero rudo. «No soy una flor, Alexandre. Soy la mala hierba que mi tía no puede arrancar». «Entonces su tía es ciega, además de cruel», replicó él, ayudándola a tender las sábanas blancas que ondeaban al viento como banderas de rendición. Trabajaron juntos en silencio por unos minutos. El olor a jabón limpio y a sol llenaba el aire. «¿Por qué te quedas?», preguntó Esteban de repente. «¿Por qué soportas esto, Eva? Eres joven. Podrías irte, empezar de nuevo en otro lugar». Eva detuvo sus manos sobre una sábana mirando el horizonte lejano. «No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo familia. Mi padre...» Su voz se endureció. «Mi padre está muerto para mí, aunque siga vivo en algún lugar. Y mi madre, ella descansa en el cementerio del pueblo. Aquí, al menos, tengo un techo, y estoy cerca de ella. El mundo es grande», insistió Esteban. «Hay lugares donde la gente no juzga, donde el pasado no importa». «Eso es un cuento de hadas, Alexandre», dijo ella con una sonrisa triste. «Y yo dejé de creer en los cuentos cuando enterré a mi tercer hijo». La confesión cayó entre ellos como una piedra en un pozo profundo. Esteban sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía de los abortos por los informes, pero escucharlo de sus labios, ver la sombra de dolor que cruzó su rostro, fue devastador. Quiso abrazarla. Quiso decirle que él llenaría su casa de niños, de risas, de vida. Pero solo era Alexandre, el jardinero. «Lo siento», murmuró él. «Nadie debería pasar por eso. Es el precio», dijo ella, volviendo a su trabajo con movimientos mecánicos. «El precio por ser una mujer rota. Ahora, por favor, vuelva a sus rosas. Si mi tía nos ve hablando, no tendré paz en una semana». Esteban obedeció, pero esa conversación se quedó grabada en su mente.
Eva no era débil. Era una superviviente que había olvidado cómo vivir. Y él estaba decidido a recordárselo. Las noches traían una tregua extraña. Eva no cenaba en el comedor principal. Catarina le había prohibido sentarse a su mesa cuando había visitas, y cuando no las había, Eva prefería la compañía silenciosa de la cocina a los insultos de su tía. Así que, cada noche, Esteban se encontraba con ella en la mesa rústica de madera de la cocina, junto con los otros dos empleados, Marta, la cocinera, y José, el mozo de cuadra. Allí, a la luz de las velas de cebo, la atmósfera era diferente. Esteban, acostumbrado a banquetes de 7 platos y conversaciones diplomáticas, descubrió el placer de un guiso sencillo y una charla honesta. Eva se relajaba un poco. Preguntaba a Marta por su nieta, a José por los caballos, y a veces, muy rara vez, le preguntaba algo a él. ¿Tienes familia, Alexandre?, preguntó ella una noche, partiendo un trozo de pan duro. Esteban tragó el bocado con dificultad. Odiaba mentirle. Tengo madre y hermanos, dijo con cautela. Viven lejos, en el norte. ¿Y te extrañan?, preguntó ella, con un brillo de anhelo en los ojos. Espero que sí, respondió él, pensando en Olinda y en sus hermanos, que probablemente estarían preocupados por su locura. Pienso volver algún día y llevarles algo bueno. Haces bien, dijo Eva. La familia es lo único que importa. Cuando es buena, cuando te quiere, no pierdas eso, Alexandre. No termines como yo, sola en una casa llena de gente. Sus palabras reforzaron la determinación de Esteban. No solo quería el agua, quería llevarse a Eva a Esluandia. Quería darle la familia que le habían robado. Pero la prueba más difícil estaba por llegar. Catarina anunció que daría una gran cena. El lord de Asgasis, un noble viudo y rico de la región, había aceptado su invitación. Catarina estaba eufórica, y como consecuencia, insoportable. «Quiero que la casa brille», gritaba. «Eva, limpia la plata, plancha los manteles, y asegúrate de que el jardín esté impecable. Ese jardinero tuyo tiene que hacer que las rosas parezcan de Versalles». El día de la cena fue un caos. Eva corría de un lado a otro, pálida de cansancio, con ojeras profundas bajo los ojos. Esteban la veía desde el jardín, impotente. Quería entrar y ayudarla a pulir la plata. Quería sentarla y servirle él mismo una copa de vino. Pero tenía que mantener su papel. Al atardecer, los carruajes comenzaron a llegar. Esteban, con su ropa de trabajo sucia, se mantuvo en las sombras del jardín, observando. Vio bajar a hombres con levitas de seda y mujeres con joyas que brillaban a la luz de las antorchas. Reconoció a algunos. Eran nobles menores, gente con la que él, como duque, apenas cruzaría 2 palabras, pero que aquí se comportaban como reyes. Eva no estaba entre ellos. Catarina la había relegado a la cocina, prohibiéndole aparecer. «No tienes ropa decente», le había dicho, «y tu cara de viuda triste amargará la fiesta». La música comenzó a sonar en el salón principal. Risas falsas, tintineo de copas. Esteban sentía asco. Se sentó en los escalones de la entrada trasera, mirando la luna, sintiéndose más solo que nunca. De repente, la puerta de la cocina se abrió y Eva salió. Llevaba un plato con sobras de la fiesta, unos pasteles de carne, un poco de queso, unas frutas. Se veía agotada, pero al ver a Esteban, esbozó una sonrisa débil. «¿Hambre?», preguntó ella, sentándose a su lado en el escalón, sin importarle el polvo. «Mucha», admitió él, tomando un pastel. «Gracias, Eva. No es nada. Es lo que sobró. Mi tía dice que es comida para cerdos, pero a mí me parece que está buena», dijo con una ironía amarga que a Esteban le encantó. Comieron juntos bajo las estrellas, con la música de la fiesta como banda sonora lejana. Era un momento robado, un momento de paz en medio de la guerra diaria. «¿Te gusta bailar?», preguntó Esteban de repente, escuchando un vals que venía de la casa. Eva se limpió las migas de las manos.
Solía gustarme. Antes, cuando era niña, mi padre a veces, antes de que todo cambiara, me hacía girar en la cocina. Esteban se puso de pie y le tendió la mano. Su mano grande, callosa por el trabajo fingido, pero noble en su gesto. Baila conmigo, Eva. Ella lo miró sorprendida. Alexandre, no podemos. Si nos ven. Nadie nos ve, dijo él. Solo la luna. Y a ella no le importa quiénes somos. Vamos. Un baile. Te lo mereces. Eva dudó, pero luego, con un suspiro tembloroso, puso su mano en la de él. Esteban la atrajo suavemente. Puso su mano en su cintura. A pesar de sus ropas humildes, se movía con la elegancia de un aristócrata. Comenzaron a girar en el patio trasero sobre la tierra batida. Al principio, Eva estaba rígida, pero poco a poco se relajó. Cerró los ojos, dejándose llevar por la música lejana y por la fuerza de los brazos de Alexandre. Se sentía bien. Se sentía mujer, no una viuda, no una sirvienta. Una mujer en brazos de un hombre que la miraba como si fuera preciosa. Esteban la miraba, fascinado. La luz de la luna suavizaba las líneas de dolor en su rostro. Era hermosa. Más hermosa que cualquier duquesa que hubiera conocido en la corte. Sintió un deseo abrumador de besarla, de borrar sus penas con sus labios. Se detuvieron. La música había terminado. Estaban muy cerca. Eva levantó la vista, sus ojos brillantes, su respiración agitada. Esteban bajó la cabeza lentamente. Sus labios rozaron la frente de ella. ¡Tú! ¡Jardinero! Una vozarrón rompió el hechizo. Ambos se separaron de un salto. En la puerta trasera, tambaleándose ligeramente, estaba Lord Dominic, uno de los invitados. Tenía una copa de vino en la mano y la cara roja por el alcohol. Había salido a fumar y los había descubierto. Esteban bajó la cabeza rápidamente, escondiendo su rostro en las sombras, maldiciendo su suerte. Lord Dominic lo conocía. Había negociado la venta de madera hacía 2 años. Si lo reconocía, todo estaba perdido. ¿Qué hacen aquí?, balbuceó el Lord, acercándose peligrosamente. ¿Cortejando a la criada en horas de trabajo? Eva se interpuso, valiente. No estábamos haciendo nada malo, milord, solo tomábamos el aire. Lord Dominic ignoró a Eva y se acercó a Esteban, entrecerrando los ojos. ¿Te conozco?, dijo, señalándolo con un dedo gordo. Esa postura, esos hombros. Me recuerdas a alguien, a un duque engreído del norte. Valdivieso, creo que se llama. El corazón de Esteban se detuvo. Su mano se cerró en un puño. Estaba listo para golpear al hombre si era necesario para proteger su secreto. Se equivoca, señor, dijo Esteban, forzando su voz a sonar más ruda, más campesina. Soy Alexandre, el jardinero. Nunca he salido de esta provincia. El lord lo miró un segundo más, con la duda flotando en su mirada alcohólica. Luego soltó una carcajada estrepitosa. ¡Claro! El duque de Valdivieso cavando tierra. ¡Qué chiste! Debo haber bebido demasiado. Valdivieso es demasiado orgulloso para ensuciarse las botas. Se dio la vuelta, perdiendo el interés, y volvió a entrar en la casa, riendo de su propia ocurrencia. Esteban soltó el aire que había contenido. Estaba temblando. Había estado demasiado cerca. Eva lo miró preocupada. ¿Estás bien, Alexandre? Te has puesto pálido. Estoy bien, dijo él, con la voz tensa. Solo no me gustan los borrachos. Pero la noche aún guardaba una última puñalada. Desde la ventana abierta del salón se escuchó la voz de Catarina. Estaba hablando con el lord de Asgasis. Es una pena que sea viuda y sin fortuna, decía Catarina, pero aún es joven y fértil, supongo. Lord Asgasis, usted necesita una esposa que le cuide en su vejez. Y Eva necesita dirección. Si usted la acepta, se la entregaré sin dote, pero con la garantía de que será obediente. Ya no tiene a dónde ir. Esteban y Eva escucharon cada palabra. Eva se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo de horror.
Su tía la estaba vendiendo como si fuera ganado a un anciano para deshacerse de ella. Esteban sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no podía seguir jugando al jardinero. Ya no podía seguir esperando. Esa mujer, esa Eva que temblaba a su lado, estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la conveniencia de su tía. Eva se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad del jardín, incapaz de soportar más. Esteban la siguió. La encontró junto al viejo roble, llorando con una desesperación que le desgarraba el alma. «Eva», dijo él, acercándose. «Vete», sollozó ella. «Vete, Alexandre. No puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada. Es mi destino, ser vendida, ser infeliz hasta que muera». Esteban la agarró por los hombros y la giró hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro barbudo, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz. «No es tu destino», dijo él con voz firme, «y no voy a permitir que ocurra». «¿Qué puedes hacer tú?», lloró ella. «Eres un jardinero. No tienes nada». Esteban respiró hondo. Había llegado el momento. El riesgo era enorme, pero perderla era un riesgo mayor. «No soy quien crees que soy, Eva», dijo él, y su voz cambió, recuperando la autoridad natural del duque, la fuerza del hombre que mandaba sobre miles de almas. «No me llamo Alexandre, y no soy jardinero». Eva dejó de llorar, mirándolo con confusión y miedo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Me llamo Esteban Valdivieso», dijo él, soltando la verdad como quien suelta una carga pesada. «Soy el duque de Esluandia, y he venido a buscarte». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Eva lo miró, buscando la mentira, buscando la broma cruel. Pero en sus ojos solo vio una verdad abrumadora. El hombre que la había ayudado con la ropa, que había comido sobras con ella, que había bailado bajo la luna. Era uno de los hombres más poderosos del país. «¿El duque?», susurró ella, retrocediendo. «¿Por qué? ¿Por qué has mentido? ¿Te estás burlando de mí?» «No», dijo él dando un paso hacia ella, con las manos abiertas en señal de rendición. «Vine por tus tierras, vine por el agua, pero me quedé por ti, Eva. Me quedé porque vi cómo te trataban, y porque vi quién eres realmente». «¿Por mis tierras?», repitió ella, sintiendo una nueva traición. Todo era por interés. Todo era mentira. «Al principio sí», admitió él, con dolorosa honestidad. «Pero ya no. Ahora lo único que me importa es sacarte de aquí. Eva, escúchame. Tu padre te dejó todo. Eres rica, eres poderosa, no tienes que obedecer a tu tía, no tienes que casarte con nadie». Eva se llevó las manos a la cabeza, mareada. El mundo giraba demasiado rápido. Jardinero, duque, tierras, herencia. Era demasiado. «Vete», susurró. «Eva, vete», gritó ella. «No sé quién eres. Todos mienten. Todos quieren algo de mí. Déjame sola». Salió corriendo hacia la casa, encerrándose en su habitación, dejando a Esteban solo en el jardín. El duque se quedó allí, bajo la luna fría, sabiendo que había soltado la verdad, pero temiendo haber perdido lo único que realmente importaba. La tormenta emocional había estallado, y ahora tendría que luchar no solo por el agua de su pueblo, sino por el perdón de la mujer que, sin darse cuenta, había empezado a amar. La puerta de la habitación de Eva se cerró con un golpe sordo, definitivo, como el sonido de una lápida cayendo sobre una tumba, dejando a Esteban solo en el jardín, bajo la luz fría e implacable de la luna que parecía juzgarlo con su ojo plateado. El silencio que siguió a su confesión era más pesado que el aire caliente de la tarde, más denso que la tierra negra que había estado cavando durante días con sus propias manos. Se pasó las manos por el rostro, frustrado, sintiendo la barba áspera que había dejado crecer como parte de su disfraz, esa máscara de Alexandre, que ahora se sentía como una prisión, parte de la mentira que ahora amenazaba con destruir la única verdad pura que había encontrado en la árida provincia de Limiana.
La he perdido, pensó, sintiendo un vacío en el estómago que ni el hambre ni la sed podían explicar. He sido un necio. Un estratega arrogante que olvidó que el corazón humano no es un territorio que se conquista con mapas y planes de batalla. He tratado sus sentimientos como si fueran un río que se puede desviar y ahora se ha desbordado. Dentro de la casa, al otro lado de la madera vieja, Eva se apoyaba contra la puerta cerrada, temblando incontrolablemente, deslizándose lentamente hasta el suelo frío. Las palabras de Alexandre, no, de Esteban, resonaban en su mente como campanas de iglesia tocando a duelo una y otra vez. Duque de Esluandia, vine por tus tierras, vine por el agua. La traición le sabía amarga en la boca, como bilis. Otro hombre que la usaba, otro hombre que veía en ella no a una mujer, no a un ser humano con alma y sueños, sino un medio para un fin. Romeo, su difunto esposo, había visto en ella una esposa trofeo para exhibir en sociedad y una madre para sus herederos, desechándola cuando no pudo cumplir. Su padre, el cruel Osvaldo, había visto en ella una molestia, un gasto innecesario. Y ahora, este hombre, este jardinero de ojos oscuros que le había ofrecido su abrigo y su protección bajo las estrellas, veía en ella un río, un recurso natural, una firma en un papel. Todo fue mentira. Sollozó en la oscuridad de su cuarto. La bondad, las sonrisas, el baile, todo fue una farsa para conseguir lo que quería. Pero entonces, en medio de su dolor, recordó sus ojos. Recordó la forma en que la miró cuando dijo, «Me quedé por ti». Esa intensidad no podía fingirse. Recordó cómo la defendió en silencio de las miradas de los nobles durante la fiesta, cómo apretó los puños cuando su tía la humillaba, cómo comió las sobras con ella en el escalón de la cocina, manchándose las manos y riendo. ¿Podía un duque, un hombre acostumbrado a la seda y al oro, fingir tanta humildad? ¿Podía un hombre poderoso arrodillarse en la tierra, sudar bajo el sol y ensuciarse las manos solo por un engaño? Y el beso, ese beso bajo la luna, había sentido su corazón latir contra el suyo. ¿También el corazón puede mentir? La noche fue larga, interminable y tormentosa para ambos, aunque en el cielo no cayó ni una sola gota de lluvia. Al amanecer, Eva tenía los ojos hinchados y el alma dividida en dos mitades sangrantes. Pero la realidad de la casa de Catarina Fernández no daba tregua, ni siquiera a los corazones rotos. «Eva». El grito de su tía la despertó de su letargo como un latigazo. «Levántate, holgazana, hoy es el día. El Lord de Asgasis vendrá a firmar el acuerdo prenupcial y a traerte los regalos de compromiso. Quiero que estés presentable. Lávate esa cara de muerta y ponte el vestido azul, el menos feo que tengas». El terror helado sustituyó a la tristeza instantáneamente. El Lord de Asgasis, un hombre de 70 años con manos frías, aliento a tabaco rancio y una mirada lasciva que la desnudaba. Su tía iba a venderla. Iba a entregarla como se entrega un mueble viejo o una yegua de cría a cambio de posición social y dinero. Eva se miró en el espejo roto de su habitación. Vio a una mujer acorralada, sin dinero, sin amigos, sin opciones. El destino parecía ser un círculo vicioso de hombres que decidían por ella. O sí tenía opciones. Las palabras de Esteban volvieron a ella. Eres rica, eres poderosa, tienes el poder de elegir. Salió al jardín. El sol ya estaba alto, castigando la tierra. Esteban estaba allí, trabajando en los rosales, podando las espinas con una precisión casi violenta. No se había ido. A pesar de su rechazo, a pesar de ser un duque que podría estar en su palacio rodeado de sirvientes, estaba allí, con la azada en la mano, cumpliendo su papel de jardinero, esperándola. Al verla, se detuvo. Se quitó el sombrero de paja y la miró con una mezcla de esperanza, temor y una vulnerabilidad que desarmó parte del enojo de Eva.
Buenos días, señorita Eva, dijo él, y su voz era la misma, la voz grave, segura y cálida que la había consolado tantas veces. Eva se acercó a él, ignorando el latido desbocado de su corazón que amenazaba con salírsele del pecho. Caminó hasta quedar a un paso de él, oliendo el aroma a tierra y a hombre que emanaba de su piel. No tengo tiempo para mentiras, Esteban Valdivieso, dijo ella en voz baja, urgente, mirando hacia las ventanas de la casa para asegurarse de que nadie pudiera oírla. Mi tía quiere casarme hoy mismo con el Lord de Asgazis. Firmarán los papeles al mediodía. Si me quedo aquí, seré una esclava hasta el día de mi muerte. Pasar de la tiranía de mi tía a la de ese viejo. Esteban soltó la azada, que cayó al suelo con un ruido metálico seco. Se acercó a ella, rompiendo la distancia que ella había impuesto la noche anterior, invadiendo su espacio personal con una urgencia feroz. No permitiré que eso pase, dijo, sus ojos brillando con una determinación oscura. Nadie te tocará. Vámonos. Ahora mismo. Tengo caballos preparados en la posada del pueblo. Mi cochero, Rodrigo, está esperando con el equipaje listo. ¿Ir a dónde?, preguntó ella con lágrimas de frustración y miedo acumulado en los ojos. A Esluandia, a tus tierras sedientas, para que yo firme un papel y te dé el agua que tanto necesitas. ¿Y luego qué, Esteban? ¿Qué harás conmigo cuando tengas lo que quieres? ¿Me encerrarás en una torre? ¿Me olvidarás como a una herramienta que ya sirvió su propósito? Esteban la tomó de los hombros, sus manos grandes y fuertes apretándola con la necesidad de hacerle entender, olvidando que estaban a la vista de las ventanas de la casa, olvidando el peligro. Si vienes conmigo, te daré la libertad, Eva. Eso es lo primero y lo más importante. Si después de ver mis tierras, si después de conocerme de verdad, sin disfraces, decides que no quieres saber nada de mí, te daré el dinero suficiente para que vayas a donde quieras. A París, a Roma, a donde tu corazón desee, para que vivas como una reina lejos de tu tía y de tu pasado. Te lo juro por la memoria de mi padre y por mi honor de duque. Eva lo miró, buscando la mentira en el fondo de sus pupilas, pero solo encontró una desesperación honesta, una súplica muda. Dijiste que mi padre me dejó todo, susurró ella. ¿Es verdad? ¿Soy rica? ¿O es otra treta? Eres la dueña de una de las propiedades más grandes y ricas de la región, afirmó él con seriedad. Tu padre era un avaro, un hombre miserable de espíritu, pero era rico. Esas tierras son tuyas. Esa agua es tuya. Tienes poder, Eva. Tienes la capacidad de cambiar vidas, incluida la tuya. Solo tienes que atreverte a usarlo. Solo tienes que atreverte a dar el paso. Tener poder. La idea era tan extraña que la mareaba. Toda su vida había sido una hoja al viento, arrastrada por los caprichos de otros, y ahora le decían que ella era el viento. Llévame, dijo ella de repente, una decisión nacida del instinto de supervivencia, un salto de fe al vacío. Llévame a ver esas tierras. Llévame a ver la casa de mi padre. Necesito verlo para creerlo. Necesito saber si lo que dices es real. ¿Ahora?, preguntó él, sorprendido por su rapidez. Ahora, ya, antes de que llegue el Lord, antes de que mi tía se despierte de su siesta y se dé cuenta de que su mercancía ha desaparecido. No hubo tiempo para equipaje. No hubo tiempo para despedidas, ni para recoger el único retrato de su madre que guardaba bajo el colchón. Eva salió de la casa con lo puesto, su vestido gris de trabajo, manchado y viejo, y sus zapatos gastados. Esteban la tomó de la mano y corrieron. La guió por el sendero trasero, ocultos por los arbustos altos, evitando las miradas de los otros sirvientes. Corrieron hacia el bosque que limitaba la propiedad. El corazón de Eva latía al ritmo de sus pasos sobre la hojarasca. Allí, atado a un árbol, estaba el caballo que Esteban usaba para ir y venir de la posada. Un animal fuerte y nervioso,
No hay silla para dama, dijo él, desatando las riendas con rapidez. Tendrás que ir conmigo. ¿Te atreves? Eva no dudó. Le dio la mano y él, con una fuerza impresionante, la subió delante de él en la silla. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, y el contacto de su cuerpo, firme, sólido y cálido, contra su espalda, le dio una extraña seguridad que nunca había sentido. No era el abrazo de un jardinero, era el abrazo de un protector, de un hombre dispuesto a luchar por ella. Sujétate fuerte, susurró él al oído de ella. Galoparon hacia la posada, el viento golpeando sus rostros, la sensación de libertad mezclándose con el miedo. Rodrigo, el cochero fiel, los esperaba con el carruaje preparado, los caballos frescos y listos, tal como Esteban había ordenado previendo una huida. ¡Alteza!, exclamó Rodrigo al verlos llegar cubiertos de polvo, abriendo la portezuela. ¿Nos vamos? Nos vamos a las tierras de Juliart, ordenó Esteban, ayudando a Eva a bajar del caballo y subir al carruaje. Y rápido, Rodrigo, vuela si es necesario. El carruaje arrancó con una sacudida, alejándolos de Limiana, de la tía Catarina y del lord de Asgasis. El viaje hacia la antigua propiedad de Osvaldo Juliart fue tenso. El paisaje cambiaba por la ventana, de los campos secos y marrones de Limiana a los bosques más densos y verdes que marcaban la frontera con Esluandia. Dentro del carruaje, el silencio era denso. Esteban, sentado frente a ella, no le quitaba la vista de encima, como si temiera que ella se desvaneciera si dejaba de mirarla. ¿Por qué?, preguntó ella de repente, rompiendo el silencio, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué no mandaste a un abogado? ¿Por qué viniste tú mismo a cavar tierra, a dormir en un cobertizo lleno de ratones, a soportar los insultos de mi tía? Eres un duque. Podrías haber enviado a cualquiera. Esteban suspiró, cruzando las manos sobre sus rodillas, buscando las palabras exactas. Porque necesitaba saber qué clase de persona eras, Eva. Mi familia y la tuya se odiaban. Tu padre nos negó el agua por puro rencor, por una vendetta absurda. Si tú eras como él, si tenías su amargura y su crueldad, mi dinero no serviría de nada. Si fueras como él, no habría trato posible. Dudó un momento, bajando la voz. Y también, porque recordaba a la niña que corría por el bosque hace años. La niña que sonreía a pesar de todo. Quería saber si esa niña seguía viva. Quería saber si el mundo no la había destruido. Esa niña murió hace mucho tiempo, dijo Eva con dureza, mirando por la ventana para ocultar una lágrima. La mataron los golpes de la vida, las pérdidas, la traición. No, rebatió él con suavidad, inclinándose hacia ella. Yo la vi cuando curaste las rosas con tanto amor. La vi cuando compartiste tu comida conmigo, un simple jardinero, sin esperar nada a cambio. La vi cuando bailamos bajo la luna. Esa niña está ahí, Eva. Solo está escondida, protegida detrás de muros de hielo para que no la vuelvan a herir. Pero yo la veo. El carruaje se detuvo bruscamente. Habían llegado. Eva bajó y se quedó paralizada. Frente a ella, en lo alto de una colina, se alzaba la casa de su infancia, o lo que quedaba de ella. La mansión de los Juliart, que en sus recuerdos era un lugar de sombras, gritos y miedo, ahora era una ruina silenciosa. Las ventanas estaban rotas como ojos vacíos. La hiedra había devorado las paredes de piedra como un monstruo verde. El techo de una de las torres se había derrumbado. Era un cadáver de piedra, un monumento al abandono. Está destruida, susurró Eva, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el lugar que odiaba ya no tenía poder y tristeza por el tiempo perdido. La casa sí, dijo Esteban, acercándose a ella y ofreciéndole su mano. Pero la tierra no, la tierra sigue viva. Ven, quiero enseñarte algo.
la verdadera razón de todo esto. La guió a través de la maleza alta que le llegaba a la cintura, rodeando la casa en ruinas. Caminaron hacia el sonido del agua, un rugido constante y poderoso, y allí, al final de una pendiente suave, estaba el río. A diferencia de los arroyos secos y polvorientos de Limiana, este río estaba vivo, vibrante. El agua corría con fuerza, cristalina y fría, brillando bajo el sol como diamantes líquidos. La vegetación alrededor de las orillas era exuberante, verde oscuro, llena de vida. Era un oasis en medio de la sequía, un milagro de la naturaleza. Este es el río que nace en tus tierras, explicó Esteban, señalando el caudal con un gesto amplio. Es el único manantial que no se ha secado en 100 leguas a la redonda. Tu padre, en su locura, construyó una presa río arriba, desviando el cauce natural para que el agua no bajara hacia Esluandia. La retuvo aquí, desperdiciándola, mientras nuestros campos se morían de sed y nuestras familias sufrían. Lo hizo solo por odio. Eva miró el agua. Era hermosa, era poderosa, era vida, y era suya. Todo esto es mío, repitió, tratando de asimilar la magnitud de su herencia. El agua, la tierra, las ruinas. Tengo el poder de dar vida o muerte. Eres rica, Eva, dijo Esteban, mirándola fijamente. Podrías reconstruir esta casa y hacerla un palacio. Podrías vender el agua y vivir de las rentas. Podrías irte a París y vivir sin preocupaciones, lejos de todos nosotros. Tienes el poder de elegir, por primera vez en tu vida. Tú decides tu destino. Nadie más. Eva se giró hacia él. El viento le soltó el cabello, que ondeó alrededor de su rostro como un halo. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres, Esteban? Ahora que sabes que puedo irme. ¿Qué quieres de mí? Esteban la miró, y en ese momento, el duque de Esluandia desapareció. El estratega se desvaneció, y solo quedó el hombre enamorado y vulnerable. Yo quiero que abras la presa, dijo él con honestidad brutal. Quiero que salves a mi pueblo, que nos des el agua, pero más que eso, mucho más que eso. Quiero que vengas conmigo. No quiero que te quedes aquí, entre fantasmas y ruinas. No quiero que te vayas lejos donde no pueda verte. Quiero que vengas a mi casa, a mi verdadera casa, que conozcas a mi madre, a mis hermanos, que veas quién soy cuando no estoy fingiendo ser jardinero, que veas al hombre, no al título. Dio un paso hacia ella, tomando sus manos manchadas de tierra entre las suyas. Sé que es pronto, sé que te he mentido y que tienes razones para odiarme, pero lo que sentí cuando bailamos, ese latido que compartimos, eso no fue mentira. Lo que siento ahora, viéndote dueña de tu destino, fuerte y hermosa, no es mentira. Te quiero en mi vida, Eva, no por el agua, sino por ti, por quien eres. Eva miró el río que corría libre, y luego miró a Esteban. Pensó en su tía Catarina, esperando con el viejo lord, furiosa. Pensó en su vida vacía y fría, y luego pensó en la calidez de las manos de Esteban, en su risa en la cocina, en la forma en que la protegía incluso cuando ella no lo sabía. No quiero reconstruir esta casa, dijo ella con firmeza, soltando el pasado. Hay demasiado dolor en estas piedras. Quiero ver tu casa, Esteban. Quiero ver si es verdad que hay un lugar donde la gente es feliz. Quiero ver si hay un lugar para mí en tu mundo. Esteban sonrió, una sonrisa radiante que le llegó a los ojos, y fue como si el sol saliera de nuevo después de un largo invierno. Le tendió la mano, abierta, invitadora. ¿Confías en mí? Eva tomó su mano. Sus callos rozaron la piel suave de ella, una promesa silenciosa. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Quiero creer. Volvieron al carruaje, dejando atrás las ruinas y el pasado muerto. El viaje a Esluandia duró el resto del día.
Cruzaron la frontera invisible entre las provincias, y Eva vio el cambio dramático. Los campos de Esluandia estaban secos, amarillentos, sedientos. Vio a campesinos en los bordes del camino mirando al cielo con desesperanza. Vio la realidad de la que hablaba Esteban. No era codicia de un rico, era necesidad de supervivencia. Llegaron a la mansión Valdivieso al atardecer. Era imponente, mucho más grande y majestuosa que la casa de su tía, con torres altas y muros de piedra clara. Pero a diferencia de aquella prisión de piedra fría, esta casa parecía tener vida. Había luces cálidas en las ventanas. Había perros ladrando alegremente en el patio. Había movimiento y voces. Cuando el carruaje se detuvo en la entrada principal, una mujer mayor, de cabello blanco impecable y porte elegante, salió al pórtico. Era Olinda, la madre de Esteban. Detrás de ella, dos hombres jóvenes que se parecían a Esteban, Fernando y Gustavo, y una muchacha sonriente, Leticia. Todos esperaban con ansiedad. Esteban bajó y ayudó a Eva. Ella se sentía cohibida con su vestido sucio, su cabello revuelto y sus zapatos viejos ante tanta elegancia. Intentó soltarse, avergonzada, pero Esteban no la soltó. Entrelazó sus dedos con los de ella y la llevó del brazo hasta la entrada, con orgullo. «Madre», dijo él, con voz fuerte y clara para que todos, familia y sirvientes, lo oyeran. «Te presento a Eva Juliart, la dueña del agua, y mi invitada de honor, la mujer que nos salvará». Olinda no miró la ropa sucia, ni el polvo en su rostro. Miró los ojos de Eva, vio el miedo y la bondad, y sonrió con una calidez que Eva no había sentido desde que murió su propia madre. «Bienvenida, hija», dijo la duquesa madre, ignorando el protocolo y abriendo los brazos para abrazarla. «Te estábamos esperando. La casa estaba incompleta sin ti». En ese momento, rodeada de extraños que la miraban con gratitud y esperanza, Eva sintió que algo se rompía dentro de ella. El muro de hielo que había construido para protegerse del dolor comenzó a derretirse bajo el calor de esa bienvenida. No estaba a salvo todavía, no sabía qué pasaría, pero por primera vez en años, sentía que había llegado a un lugar donde podía descansar, donde podía ser ella misma, pero la paz no sería gratuita. Lejos de allí, en Limiana, Catarina Fernández había descubierto la huida y la carta de renuncia que Eva no había escrito, pero que su ausencia gritaba. Su furia era volcánica, y junto a ella, el lord de Asgasis, humillado y rechazado ante la sociedad, juraba venganza. No dejarían que la criada se escapara tan fácilmente, y mucho menos que se llevara la fortuna que, según ellos, les pertenecía por derecho de sangre y deudas. La guerra por el agua y por la libertad de Eva acababa de comenzar. La primera mañana en la mansión de los Valdivieso amaneció con un silencio dorado y una paz que Eva no reconocía. Abrió los ojos lentamente, esperando ver las vigas de madera podrida de su cobertizo en el jardín de su tía, esperando sentir el frío de la mañana y el grito agudo de Catarina ordenándole trabajar. Pero en su lugar, se encontró envuelta en sábanas de lino que olían a lavanda y sol. La luz entraba suavemente por los grandes ventanales, iluminando una habitación que parecía sacada de los sueños que ella había dejado de tener hacía años. Se sentó en la cama, tocando la madera tallada del cabecero, temiendo que si hacía un movimiento brusco, el espejismo se desvanecería. Pero la puerta se abrió suavemente y una doncella joven, con una sonrisa amable, entró trayendo una bandeja con desayuno. Frutas frescas, pan caliente, queso, café. Eva miró la comida y sintió un nudo en la garganta. En la casa de su tía, ella comía las sobras de pie en la cocina. Aquí, la servían como a una reina. «Buenos días, señorita Eva», dijo la doncella. «La duquesa Olinda me ha pedido que le pregunte si desea bajar al jardín después de desayunar. Dice que los rosales están preciosos esta mañana y le gustaría su opinión». Eva asintió, incapaz de hablar.
Su opinión, a alguien le importaba su opinión. Se vistió con uno de los vestidos que Leticia le había prestado. Un vestido sencillo de color crema que le quedaba un poco holgado, pero que era infinitamente mejor que sus harapos grises. Se miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo no vio a una viuda derrotada. Vio a una mujer que estaba empezando a respirar de nuevo. Bajó al jardín. Olinda la esperaba sentada en un banco de piedra, bajo la sombra de un roble centenario. Al ver a Eva, la madre de Esteban se levantó y le tendió las manos. ¿Has dormido bien, querida?, preguntó con esa calidez maternal que derretía las defensas de Eva. Sí, señora. Gracias. Nunca había dormido en una cama así, confesó Eva con timidez. Llámame Olinda, por favor, o madre, si te sientes cómoda con el tiempo, dijo la anciana, guiándola por los senderos. Esteban me ha contado todo. Me ha contado sobre tu vida, sobre tu dolor. Y quiero que sepas algo, Eva. Mi hijo no es un hombre que se conmueva fácilmente. Ha llevado el peso de este ducado solo durante mucho tiempo. Pero cuando volvió de tu casa, cuando me habló de ti, vi una luz en sus ojos que no veía desde que era un niño. Eva se sonrojó, bajando la vista hacia las rosas. ¿Él le habló de mí? No paraba de hablar de ti. Rió Olinda. De tu fuerza, de tu dignidad, de cómo cuidabas las flores en medio de la sequedad. Esteban te admira, Eva. Y la admiración es la base más sólida para cualquier afecto. En ese momento, el sonido de cascos de caballo resonó en el camino de entrada. Eva se tensó instintivamente, el miedo volviendo a ella como un reflejo condicionado. Pero no era una amenaza. Era Esteban. Llegaba montado en su caballo negro, vestido ahora como el duque que era, con botas altas de cuero, pantalones de montar y una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada. Se veía poderoso, seguro, en su elemento. Pero cuando vio a Eva, desmontó de un salto y caminó hacia ella, quitándose los guantes, con una sonrisa que era solo para ella. «Buenos días», dijo él, y su voz profunda vibró en el pecho de Eva. «Buenos días, duque», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia, sintiéndose de repente tímida ante su magnificencia. Esteban frunció el ceño, divertido. «Alexandre, llámame Alexandre si te hace sentir más cómoda. O Esteban, pero no duque, no cuando me miras así». Tomó su mano y la besó, sin importarle que su madre estuviera mirando. «Quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte lo que tu decisión ha logrado». La llevó en su caballo, esta vez sentada de lado con elegancia, hacia el norte de la propiedad. Allí, donde las tierras se encontraban con la frontera de la antigua propiedad de los Juliart, había una gran actividad. Hombres trabajando, ingenieros midiendo, y el sonido maravilloso del agua corriendo. Las compuertas de la presa habían sido abiertas. El río, que había estado prisionero durante años por el rencor de su padre, ahora fluía libre hacia los canales de riego de Esloandia. El agua brillaba bajo el sol, llevando vida a los campos sedientos. Eva miró el agua, y luego miró los rostros de los trabajadores. No había cansancio, había esperanza, había sonrisas. «Tú hiciste esto», le dijo Esteban al oído, abrazándola por la cintura para sostenerla en el caballo. «Tú les devolviste la vida, no solo a la tierra, sino a la gente. Mira allí». Señaló a un grupo de niños que jugaban en la orilla del nuevo arroyo, riendo y salpicándose. «Ellos tendrán comida este invierno gracias a ti», continuó él. «Tu padre dejó un legado de odio. Tú estás construyendo un legado de vida. Eso es lo que eres, Eva. Vida». Eva sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación. Por primera vez, no se sentía inútil. No se sentía como la mujer estéril que no pudo darle hijos a Romeo. Se sentía fértil de otra manera, capaz de dar vida a toda una comunidad.
Gracias, susurró ella, apoyándose contra el pecho de Esteban. Gracias por mostrarme esto. Regresaron a la mansión al atardecer. La cena fue una celebración. Los hermanos de Esteban, Fernando y Gustavo, trataban a Eva como a una hermana perdida. Leticia le hacía preguntas sobre moda y bordado. Se sentía incluida, se sentía parte de algo. Después de la cena, Esteban la invitó a caminar por la terraza. La noche era cálida y estrellada. El aroma de los jazmines llenaba el aire. Eva, dijo él, deteniéndose junto a la barandilla de piedra. Sé que todo esto es abrumador. Sé que apenas nos conocemos, aunque siento que te conozco de toda la vida. Pero no puedo dejar pasar más tiempo sin decirte lo que siento. Se giró hacia ella, tomando sus manos. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. Fui a tu casa buscando agua. Fui con un plan, con una mentira, pero me encontré con una verdad que me cambió. Me encontré contigo, vi tu alma desnuda, Eva, vi tu dolor y tu belleza, y me enamoré. Me enamoré de la mujer que planta rosas en el desierto. Me enamoré de la mujer que comparte su pan con un jardinero. Eva sintió que el corazón le latía tan fuerte que dolía. Esteban, yo soy una viuda, soy una mujer rota. No puedo darte hijos. No puedo darte lo que un duque necesita. No necesito una duquesa de manual, la interrumpió él con vehemencia. No necesito herederos si el precio es no tenerte a ti. Te necesito a ti, tu risa, tu silencio. Tu compañía, lo demás no importa. Puedo adoptar, mis hermanos pueden heredar. Me da igual el ducado si la casa está vacía sin ti. Acarició su rostro con una ternura infinita. No te pido que me respondas ahora. Solo te pido que me dejes cortejarte, que me dejes demostrarte que puedo hacerte feliz, que puedo borrar cada lágrima que has derramado. Eva lo miró y vio la verdad en sus ojos. Vio un amor incondicional, un amor que no pedía, solo daba. Y por primera vez en años se permitió creer, se permitió esperar. Sí, susurró ella. Déjame creer, enséñame a creer. Esteban sonrió y se inclinó. Sus labios rozaron los de ella. Un beso suave, tentativo, como el aleteo de una mariposa, pero cargado de una promesa eterna. Pero la felicidad, como siempre en la vida de Eva, venía acompañada de sombras. A la mañana siguiente, el idilio se rompió con el sonido de un carruaje pesado entrando en el patio de la mansión. No era un carruaje de visitas. Era un vehículo negro, austero, cubierto de polvo del camino. Esteban y Eva estaban desayunando en la terraza cuando lo vieron. Eva palideció, soltando la taza de té que se hizo añicos contra el suelo. Reconocía ese carruaje. Reconocía el escudo pintado en la puerta. Tía Catarina, susurró con horror, y no venía sola. Del carruaje bajó Catarina Fernández, vestida de negro riguroso, con su bastón golpeando el suelo como un arma, y detrás de ella bajó el lord de Asgasis y dos hombres más, hombres con aspecto oficial, abogados o alguaciles. Esteban se puso de pie de un salto, poniéndose delante de Eva. Tranquila, le dijo. Estás en mi casa, aquí nadie te toca. Caminaron hacia la entrada. Olinda y los hermanos de Esteban ya estaban allí, alertados por el ruido. La tensión en el aire era palpable. Duque de Valdivieso, dijo Catarina, su voz chillona resonando en el patio. Veo que el ladrón de jardinero se ha quitado la máscara. ¡Qué decepción! Un noble robando sirvientas. Cuidado con sus palabras, señora, dijo Esteban con voz de hielo. Está hablando con el duque de Esluandia en su propia tierra. Y Eva no es una sirvienta, es mi invitada y la dueña legítima de las tierras vecinas. Ella es una fugitiva, escupió Catarina, señalando a Eva con su dedo huesudo. Una mujer mentalmente inestable que ha huido de su tutor legal. Yo soy su tía y su única pariente viva.
Tengo documentos. Tengo la custodia de su persona y de sus bienes hasta que se vuelva a casar. Y ella está comprometida. Señaló al lord de Asgasis, que sonreía con sus dientes amarillos. Con este caballero hemos firmado un contrato. Ella ha incumplido su palabra y ha huido. La ley dice que debe volver. La ley dice que es una mujer adulta y viuda, replicó Esteban. Ella es libre de estar donde quiera. Uno de los hombres de aspecto oficial dio un paso adelante. Disculpe, Excelencia, pero la señora Fernández ha presentado pruebas de que la señora Eva Juliart no está en pleno uso de sus facultades. Los informes médicos de sus pérdidas sugieren una melancolía crónica que la incapacita para administrar su fortuna. El juez de Limiana ha firmado una orden de retorno. Debemos llevarla de vuelta. Eva sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¡Es mentira!, gritó saliendo de detrás de Esteban. ¡No estoy loca! Solo estaba triste. Ella me maltrataba. Me trataba como a una esclava. ¡Mírenla!, gritó Catarina triunfante. Histérica, delirante. Pobre niña, no sabe lo que dice. Ven, Eva, el Lord te perdonará. Él te cuidará. Tiene sanatorios privados en sus tierras. La amenaza estaba clara. Si volvía, la encerrarían. Le quitarían todo, su libertad, su mente, su vida. Esteban miró a los hombres. Miró la orden judicial. Sabía que en esos tiempos la ley era cruel con las mujeres. Y el dinero de Catarina había comprado esa orden. Si se resistía por la fuerza, sería un crimen contra la corona. Podría perder su ducado, podría ir a prisión. No se la llevarán, dijo Esteban, su mano yendo instintivamente a donde debería estar su espada. Esta orden no tiene validez en Esluandia hasta que sea revisada por nuestro magistrado. Oh, duque, dijo el lord de Asgasis con voz untuosa. No querrá iniciar una guerra entre provincias por una viuda estéril. Piense en su familia, piense en su reputación. Va a arriesgarlo todo por una mujer que ni siquiera es suya. Esteban miró a Eva. Vio el terror absoluto en sus ojos. Vio cómo temblaba. Y supo que haría cualquier cosa. Ardería en el infierno antes de dejar que se la llevaran. Ella es mía, dijo Esteban con voz potente. Ella es mi prometida y futura duquesa de Esluandia. Un silencio de tumba cayó sobre el patio. Catarina abrió la boca, incrédula. El lord de Asgasis borró su sonrisa. Incluso Eva miró a Esteban con asombro. ¿Prometida?, se burló Catarina. ¿Desde cuándo? Desde que la engañaste disfrazado de jardinero. Eso no se sostendrá ante un tribunal. No hay contrato, no hay anuncio. El anuncio se hace ahora, dijo Esteban, tomando la mano de Eva y levantándola para que todos la vieran. Y si intentan llevarse a la futura esposa de un duque, se enfrentarán no a un juicio, sino a un ejército. Mis hombres están listos. Están listos los suyos. Hizo una señal, y desde los establos y los campos, docenas de trabajadores de la hacienda, leales a Esteban, comenzaron a acercarse, con herramientas en las manos, rostros serios. Catarina miró a su alrededor, vio que había perdido la ventaja de la fuerza. Se puso roja de ira. Esto es un secuestro. Te denunciaré al rey. Hágalo, dijo Esteban. Y yo le contaré al rey cómo trató a la heredera de una de las mayores fortunas del país, cómo la hizo fregar suelos y cómo intentó venderla a un anciano. Estoy seguro de que la corte estará muy interesada en su versión de la tutela. Catarina bufó, sabiendo que su reputación no resistiría tal escrutinio. Bien, quédate con ella, quédate con la loca, pero no creas que tendrás las tierras. Pelearé por cada centímetro de la herencia de mi hermano. Esa agua es mía. El agua fluye, señora, dijo Eva, encontrando su voz, firme y clara por primera vez ante su tía. Y la tierra pertenece a quien la ama. Usted nunca amó a nadie, ni siquiera a sí misma. Váyase, y no vuelva nunca. Catarina miró a Eva con un odio puro. Te arrepentirás, niña.
Cuando él se canse de ti, cuando vea que no sirves para nada, volverás arrastrándote, y yo no te abriré la puerta. Subió al carruaje, seguida por el lord y sus abogados. El vehículo dio la vuelta y salió de la propiedad, levantando polvo. Cuando se fueron, Eva sintió que las piernas le fallaban. Se habría caído si Esteban no la hubiera sostenido. ¿Estás bien?, preguntó él preocupado. Dijiste que era tu prometida, susurró ella. ¿Lo dijiste para salvarme? ¿O...? Esteban le acarició la mejilla. Lo dije para salvarte, y lo dije porque es lo que más deseo en el mundo. Eva, cásate conmigo, de verdad, esta misma semana, para que nadie pueda volver a tocarte, para que seas intocable. Eva lo miró. El miedo se desvanecía, reemplazado por un amor abrumador. Sí, dijo ella, llorando y riendo a la vez. Sí, Esteban, sí. La familia Valdivieso los rodeó, abrazándolos, celebrando la victoria. Pero Esteban sabía que la amenaza de Catarina sobre la herencia era real. La batalla legal sería larga. Pero con Eva a su lado, sentía que podía ganar cualquier guerra. Sin embargo, esa noche, mientras la mansión dormía, una sombra se deslizó por los jardines recién regados. Uno de los hombres de Catarina se había quedado atrás, con una antorcha en la mano. Si no podían tener el agua, nadie tendría la cosecha. El fuego, el viejo enemigo, estaba a punto de regresar. La noche había caído sobre la mansión Valdivieso, envolviendo los campos en un silencio que parecía presagiar el caos. Dentro de la casa, la felicidad de la familia aún vibraba en el aire, pero fuera, en la oscuridad, la envidia y el odio de Catarina Fernández habían tomado forma humana. Un hombre, pagado con las últimas monedas de oro que le quedaban a la anciana amargada, se deslizaba entre las sombras de los graneros recién llenos, con la cosecha salvada por el agua del río. Llevaba una antorcha en la mano y una orden clara. Si las tierras no eran de ella, no serían de nadie. Eva dormía en su habitación de invitados, pero su sueño era ligero, inquieto, marcado por los años de vivir en alerta constante. De repente, un olor acre la despertó. No era el olor dulce de las flores nocturnas, ni el aroma a tierra mojada. Era humo. Se levantó de un salto, el corazón latiéndole en la garganta, y corrió hacia la ventana. Lo que vio la heló hasta los huesos. Una columna de fuego naranja y rojo se alzaba desde los graneros del este, lamiendo la madera seca y amenazando con extenderse hacia la casa principal, impulsada por el viento. ¡Fuego!, gritó Eva saliendo al pasillo, su voz resonando en la casa dormida. ¡Esteban! ¡Despierten! ¡Fuego! En cuestión de segundos, la mansión despertó. Esteban salió de su habitación, vistiéndose a medias con la mirada de un león despertado. Al ver el resplandor por la ventana, no necesitó preguntas. ¡Fernando! ¡Gustavo!, gritó a sus hermanos. ¡Reunid a los hombres, a los pozos! ¡Hay que salvar el grano! Eva corrió tras él, bajando las escaleras. ¡Voy contigo!, dijo ella, agarrando su brazo. ¡No!, respondió Esteban, deteniéndose un segundo para mirarla con intensidad. Es peligroso. Quédate con mi madre y Leticia. Protégelas. Son mis tierras las que trajeron esta agua, replicó ella con una fuerza que sorprendió al duque. Y es mi futuro el que está ardiendo. No me quedaré mirando. Puedo cargar cubos. Puedo ayudar. Esteban vio el fuego en sus ojos, más brillante que el incendio afuera, y asintió. Vamos. La noche se convirtió en una batalla contra el infierno. Hombres y mujeres, nobles y sirvientes, trabajaban lado a lado formando cadenas humanas para pasar cubos de agua desde el río recién desviado. El calor era sofocante. El humo picaba en los ojos y en la garganta. Eva, con su camisón manchado de hollín y el cabello suelto, trabajaba sin descanso, pasando cubo tras cubo, animando a los trabajadores, ignorando el cansancio y el miedo. Esteban, en primera línea,
dirigía los esfuerzos. Su camisa estaba empapada de sudor y agua, su rostro negro por el humo. Luchaba por su hogar, pero sobre todo, luchaba por ella. Sabía quién había hecho esto. Sabía que era el último golpe de una mujer desesperada y cruel. De repente, entre el caos, uno de los capataces gritó. Habían encontrado a alguien. Un hombre intentaba huir por el bosque trasero, pero había sido acorralado por los perros de la finca. Esteban corrió hacia allí, con Eva pisándole los talones. El hombre, un mercenario sucio y con olor a ginebra, estaba de rodillas, temblando ante la furia de los trabajadores. «¿Quién te envió?», rugió Esteban, agarrándolo por la camisa y levantándolo del suelo. «¿Quién te pagó para quemar mi casa?». El hombre, aterrorizado al ver al duque en toda su ira, no tardó en hablar. Fue la vieja, la señora Fernández, y el lord de Asgasis. Me dijeron que quemara el grano, que si no tenían la herencia, al menos tendrían la venganza. «No me maten, por favor». Eva escuchó las palabras y sintió una mezcla de horror y pena. Su propia tía, capaz de destruir el trabajo de cientos de personas solo por rencor. Se acercó a Esteban y puso una mano sobre su hombro tenso. «Déjalo», dijo ella suavemente. «Ya ha confesado. La justicia se encargará de él y de ella». Esteban soltó al hombre, que cayó al barro. «Llévenlo al calabozo del pueblo», ordenó a sus hombres, «y que el magistrado sepa que el duque de Esluandia presentará cargos por intento de asesinato e incendio. Esta noche, Catarina Fernández ha perdido mucho más que una herencia. Ha perdido su libertad. El fuego fue controlado antes del amanecer. Los graneros sufrieron daños, pero la cosecha principal se salvó. Agotados, sucios, pero victoriosos, Esteban y Eva se sentaron en los escalones de piedra de la entrada, viendo cómo el sol salía sobre los campos humeantes. Esteban tomó la mano de Eva, sus dedos entrelazándose con los de ella, ambos cubiertos de ceniza. «Lo siento», dijo él. «Siento que mi mundo te haya traído este peligro». Eva apoyó la cabeza en su hombro. «Tu mundo me ha dado una razón para luchar, Esteban. Por primera vez en mi vida, defendí algo que es mío. Defendí mi hogar». La palabra hogar quedó flotando en el aire, dulce y definitiva. Los días siguientes trajeron la justicia implacable que Esteban había prometido. Con la confesión del mercenario y la influencia del duque, la Guardia Real arrestó a Catarina Fernández y al lord de Asgasis. Fueron acusados de conspiración e incendio. La tía de Eva, que tanto había valorado su estatus y su orgullo, terminó sus días en la vergüenza, despojada de sus bienes para pagar los daños, sola y olvidada por la sociedad que tanto intentó impresionar. Eva no fue a verla. No había necesidad. El perdón era para ella misma, para liberar su corazón, no para quien nunca lo pidió. Y entonces llegó la paz, una paz real y duradera, y con la paz llegó la boda. No fue una ceremonia secreta ni apresurada. Esteban quiso que el mundo entero viera cuánto amaba a la mujer que había encontrado en un jardín seco. La capilla de la mansión Valdivieso se llenó de flores, rosas blancas y rojas que Eva misma había ayudado a cultivar. Eva caminó hacia el altar vestida con un traje de encaje antiguo que había pertenecido a la abuela de Esteban, ajustado a su figura, haciéndola parecer una visión de luz. Su cabello estaba adornado con pequeñas flores silvestres, y en sus ojos no había miedo, solo una felicidad tan grande que dolía. Cuando Esteban la vio, sintió que el aire se le escapaba. Era la mujer más hermosa que había visto jamás, no por sus vestidos, sino por la luz que irradiaba. «Yo, Esteban, te tomo a ti, Eva, como mi esposa, mi compañera y mi igual», dijo él, su voz resonando en la capilla. «Prometo cuidar de tu corazón como cuido de mis tierras. Prometo que nunca más estarás sola. Prometo amarte hasta que el último río se seque. Yo,
Eva, te tomo a ti, Esteban, como mi esposo y mi salvador, respondió ella, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Prometo confiar en ti, prometo plantar flores en tus inviernos, y prometo amarte más allá de mis miedos, para siempre. El beso que selló su unión fue celebrado con vítores no solo por la nobleza, sino por los cientos de campesinos y trabajadores que esperaban afuera, agradecidos con la mujer que les había traído el agua y con el duque que había encontrado su humanidad. Pero la verdadera prueba para Eva aún estaba por llegar. Meses después de la boda, cuando el invierno cubría Esluandia con un manto blanco y acogedor, Eva comenzó a sentirse diferente. Un cansancio dulce, náuseas por la mañana. Conocía los síntomas. Los conocía demasiado bien, y el terror la paralizó. Se encerró en su habitación, negándose a salir, reviviendo el trauma de sus 3 pérdidas anteriores. El miedo a perder otro bebé, a decepcionar a Esteban, a romper su propia alma una vez más, era más fuerte que la esperanza. Esteban la encontró sentada junto a la ventana, mirando la nieve caer, pálida y temblorosa. Eva, dijo él, arrodillándose a su lado. ¿Qué sucede, mi amor? ¿Estás enferma? Estoy embarazada, susurró ella, y la palabra salió como una confesión de culpa. Esteban, tengo tanto miedo. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si mi cuerpo no sirve? ¿Y si te fallo como le fallé a Romeo? Esteban le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Eva Valdivieso, dijo con una intensidad feroz. Tú no eres un recipiente. Tú no estás aquí para darme herederos. Estás aquí porque eres el amor de mi vida. Si este bebé nace, será una bendición. Si no nace, lloraremos juntos y seguiremos adelante. Pero nunca, nunca pienses que me fallas. Tu valor no depende de esto. La abrazó, acunándola, y por primera vez, Eva se permitió compartir el peso de su miedo. Los meses siguientes fueron de una espera ansiosa. Esteban canceló sus viajes, sus reuniones, todo. Se dedicó a cuidarla. Contrató a los mejores médicos de la capital, ordenó que no hiciera ningún esfuerzo. Le leía por las noches, le masajeaba los pies hinchados, le susurraba a su vientre promesas de amor. Cada semana que pasaba era una victoria. Eva contaba los días, rezando, hablando con la pequeña vida que crecía dentro de ella. Quédate conmigo, susurraba. Tu papá te espera, es un hombre bueno, el mejor hombre. Y entonces, en una noche cálida de verano, cuando las rosas estaban en su máximo esplendor, el momento llegó. El parto fue largo, difícil. Eva luchó contra el dolor y el pánico, aferrada a la mano de Esteban, que se negó a salir de la habitación a pesar de las protestas de las parteras. Estoy aquí, le decía él, secándole el sudor. No te suelto, estoy aquí. Y finalmente, un llanto fuerte, vigoroso, lleno de vida, llenó la habitación. Es un niño, dijo la partera sonriendo. Un niño fuerte y sano, mi señora. Eva rompió a llorar, un llanto de alivio tan profundo que pareció limpiar los últimos restos de su dolor pasado. Le pusieron al bebé en el pecho, pequeño, rojo, perfecto. Esteban miró a su hijo y luego a su esposa, y lloró con ella, besando su frente, sus manos, el cabello húmedo. Lo hiciste, Eva, lo hicimos. Se llamará Alexandre, susurró ella, mirando a Esteban con amor infinito. En honor al jardinero que me salvó la vida, en honor al hombre humilde que se escondía detrás del duque. Esteban rió entre lágrimas. Alexandre será el futuro duque de Esluandia, hijo de la mujer más valiente que he conocido. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde brillaba sobre los campos verdes de Esluandia, dorando el trigo listo para la cosecha. El río, caudaloso y brillante,
corría alegremente a través de las tierras unificadas de los Valdivieso y los Juliart, un símbolo eterno de la unión de dos familias y dos corazones. En el jardín de la mansión, cerca del rosal que Esteban y Eva cuidaban juntos, un niño de 5 años con cabello castaño y ojos oscuros corría persiguiendo a un perro. «Alexandre, cuidado con las espinas», gritó Eva desde el porche, con una sonrisa en los labios. Llevaba en brazos a una niña pequeña, de apenas 1 año, que jugaba con los botones de su vestido. Esteban salió de la casa, abrazando a Eva por la cintura, besando su mejilla y luego la cabecita de su hija. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando que Eva miraba hacia el horizonte, hacia donde antes estaban las tierras secas de su tía. «Pienso en el viaje», dijo ella suavemente. «Pienso en la mujer que era, la viuda desheredada que creía que su vida había terminado. Y pienso en el jardinero que apareció un día con las manos sucias y el corazón limpio». Se giró hacia él, sus ojos color miel brillando con una felicidad serena y profunda. «Gracias por buscarme, Esteban. Gracias por no rendirte». «Yo era el que estaba perdido, Eva», respondió él. «Tú eras el agua que yo necesitaba. Tú eras la vida». Se besaron bajo la luz dorada del atardecer, rodeados por las risas de sus hijos y el aroma de las rosas. Ya no había secretos, ya no había disfraces. Solo había un duque y su duquesa, un hombre y una mujer que habían atravesado el desierto para encontrar su oasis. Y dicen que en Esluandia las flores nunca crecen tan hermosas como en el jardín de los Valdivieso, porque están regadas no solo con agua, sino con el amor de una familia que supo florecer contra todo pronóstico,